Octubre de 2025. La noticia estalló como un sismo financiero que hizo temblar los cimientos de Queens y reverberó hasta Tokio. Un acto de audacia, o quizás de cinismo calculado, orquestado desde la oficina del presidente de los Mets de Nueva York, David Stearns. Se trataba de la decisión más fría y costosa en la historia del deporte profesional: la rescisión unilateral del contrato de Juan Soto. Un pacto monumental de 15 años y $765 millones, el más grande jamás firmado. La pregunta inmediata que inundó las redes sociales y los programas deportivos no era si era ético, sino si era legal. La respuesta a ese misterio, a esa traición corporativa, yacía en una falla estructural del contrato que, en retrospectiva, resultó ser fatal, un defecto invisible que el modelo económico de Shohei Ohtani había expuesto sin piedad. El mundo del béisbol se apresuró a etiquetar esto como un capricho del multimillonario Steve Cohen, pero Stearns, según se filtró en un memorando interno a CBS Sports, lo definió simplemente como la mitigación necesaria de una deuda insostenible. Para entender la frialdad de esta decisión, debemos contrastar dos modelos de negocio encarnados en dos superestrellas. Por un lado, teníamos a Ohtani, cuya ingeniería financiera se había convertido en un anatema contable para la competencia. Su acuerdo con los Dodgers difería el 97% de su salario, cargando a la organización solo con unos magros $2 millones en el primer año para efectos del impuesto de lujo, maximizando así la flexibilidad del roster. Por otro lado estaba el contrato de Soto, una bomba de tiempo, con una carga inmediata de $51 millones anuales desde el primer día. Como advirtió Baseball America, esta estructura asfixiaba la nómina total del equipo, estrangulando la capacidad de los Mets para adquirir el vital cuerpo de lanzadores que necesitaban. De hecho, ESPN documentó cómo el colapso de los Mets en septiembre de 2025 se debió directamente a un picheo insuficiente, un sabotaje, causado por la rígida y abultada nómina de Soto. Stearns ya había expresado públicamente estas preocupaciones desde mayo, una señal clara de que el reloj de la bomba ya estaba en marcha. La vulnerabilidad de Soto no solo era la carga inicial, sino la promesa de altos pagos garantizados después de los 35 años, lo que el New York Times consideró un riesgo inaceptable en caso de una declive de rendimiento. Aquí es donde la pasión del juego se cruza con la frialdad de los datos. Aunque Soto terminó la temporada 2025 con un repunte respetable, un promedio de 2.85 con 30 jonrones, su valor de contribución de victorias se estancó en solo 4.5. Para un contrato de 765 millones, esto era, en términos de mercado, un rendimiento de clase media alta, pero no la justificación para un compromiso financiero que el New York Post ya había tildado en julio como el hijo problemático de 765 millones. Pero la justificación para la rescisión no fue meramente deportiva, fue la ausencia de la prima Ohtani. Es aquí donde el argumento se afila y anticipamos la inevitable objeción: Soto es un talento generacional, eso es suficiente. La refutación es demoledora y puramente económica. Mientras Ohtani generó $900 millones en impacto económico en meses, incluyendo patrocinios masivos con empresas japonesas y atrayendo 230,000 turistas adicionales a Los Ángeles, según cálculos del profesor Katsuhiro Miyamoto, la sotonomía era limitada. El análisis de Fox Sports 2025 reportó que las ventas de mercancía de Soto representaban menos del 10% del total de los Mets, y su alcance en redes sociales era apenas un tercio del de Ohtani. La asistencia al estadio apenas se movió, y la Oficina de Turismo de Nueva York reportó un aumento de inbound menor al 5% atribuible a Soto. Esta brecha cultural y económica fue el catalizador definitivo. Steve Cohen no invirtió en un jugador de béisbol, sino en una plataforma de valor global. Y si el valor global no se materializaba, el contrato no era más que un pagaré tóxico. Stearns, siguiendo la filosofía de su jefe, concluyó que Soto era un jugador de élite, pero carente de valor de marca en el escenario global. El contraste en la cobertura mediática era elocuente.
Mientras Los Angeles Times presentaba a Ohtani como la luz que ilumina la costa, el New York Post condenaba a Soto como el mayor fracaso de la franquicia. La presión social se hizo insoportable. Los fans, citados en Reddit, habían solidificado una imagen de Soto como egoísta y su contrato como un cheque trampa, en contraste con la imagen de Ohtani como un desinteresado fenómeno. Stearns utilizó la terminación de Soto como un golpe simbólico de reforma, una jugada maestra para restablecer la fe del público en la estrategia a largo plazo, consolidando su reputación como un reformador audaz, incluso a costa de una batalla legal inminente. El clímax legal se desató de inmediato. La Asociación de Jugadores de MLB calificó la rescisión como una posible violación del artículo 7 del Convenio Colectivo de Trabajo, exigiendo una compensación que, basada en precedentes, podría asegurar a Soto al menos el 70% del valor restante de su contrato, unos $535 millones. Rob Manfred, el comisionado, reconoció la gravedad del asunto, admitiendo que este contrato anómalo requería una revisión fundamental del CBA. Pero aquí viene el giro, la estrategia maquiavélica de los Mets. Al día siguiente de la rescisión, Steve Cohen declaró en un memorando que el contrato de Soto era una deuda insostenible y que su objetivo era reducir la nómina total por debajo de $190 millones para 2026. Sus analistas habían calculado que el valor presente neto de Soto era de solo $380 millones. La jugada de los Mets fue la siguiente: utilizar la terminación de Soto para forzar el cambio en la liga y al mismo tiempo beneficiarse de la misma estructura que habían condenado. Cohen anunció que su nueva política sería estandarizar el modelo Ohtani, buscando acuerdos donde más del 60% del salario se difiera, manteniendo así su nómina para el impuesto de lujo baja. Mientras tanto, Juan Soto, humillado y golpeado, no se quedó de brazos cruzados. Su agente, Scott Boras, anunció que Soto ejercería su cláusula de opción de salida en 2026 para buscar un nuevo hogar, irónicamente, con los Dodgers o los Padres. Y he aquí el giro más agudo. Los Dodgers, con la visión de unir a Soto y Ohtani en un Dream Team ofensivo, prepararon una oferta de 10 años y $600 millones, con un 80% diferido. Soto, el jugador cuyo contrato fue destruido por no ser como el de Ohtani, estaba a punto de convertirse en el epítome de la nueva estructura de pago diferido. Este incidente, más allá de la batalla legal, se convierte en el catalizador que transforma el panorama contractual de MLB. La liga, asustada por el precedente de la deuda que generó el contrato de Soto, discutirá en la revisión del CBA de 2026 la imposición de un límite al pago diferido. Se contempla penalizar los contratos con más del 50% diferido, contando su valor para el impuesto de lujo a 1.5 veces su valor presente. Este movimiento busca sellar los riesgos del contrato Soto y cimentar la primacía del contrato Ohtani, centrado en la flexibilidad del equipo. En última instancia, la decisión de Stearns fue una elección dolorosa para garantizar la sostenibilidad financiera de los Mets, marcando un nuevo paradigma en el béisbol. El valor de un jugador ya no es solo su rendimiento en el campo, sino la suma de su habilidad, su impacto económico global y su influencia cultural. La ausencia de esa marca global en Soto justificó el sacrificio financiero. El deporte profesional ha entrado en la era del valor de marca, donde los números fríos superan la pasión por el juego.